Bienvenidos a Fase y Neutro, Soluciones Eléctricas. A continuación tenemos el siguiente proyecto. Encendido y apagado de un foco desde dos posiciones diferentes. Para este proyecto vamos a necesitar el siguiente material: una llave termomagnética monofásica, un socket o portalámpara, un bombillo o foco, dos interruptores de conmutación o conmutadores de 3 vías y por supuesto cable. Antes de hacer esta instalación vamos a ver el funcionamiento de este conmutador de 3 vías. Aquí vemos que cuenta con 3 terminales: terminal 0, terminal 1 y terminal 2. Y cada terminal cuenta con 2 orificios de entrada, siendo uno el principal y el otro el auxiliar, o viceversa. Podemos ver que en la posición 1, al presionar el conmutador, el terminal 0 entra en contacto con el terminal 1, quedando libre el terminal 2. O sea que estos 4 orificios de entrada estarían en continuidad. Y en la posición 2, al presionar el conmutador, vemos que el terminal 0 entra en contacto con el terminal 2, quedando libre el terminal 1. Entonces estos 4 orificios de entrada estarían en continuidad. También podemos ver que siempre el terminal 0 está en contacto con el terminal 1 en la posición 1 y está en contacto con el terminal 2 en la posición 2. O sea que el terminal 0 vendría a ser el terminal común. Una vez que hemos visto el funcionamiento de este tipo de interruptor de conmutación o conmutador de 3 vías, vamos a hacer sus conexiones respectivas. Primeramente alimentamos la llave termomagnética con la fase y con el neutro. Con la llave termomagnética en posición de apagado, conectamos la fase al terminal 0 del conmutador A. Seguidamente unimos los conmutadores A y B mediante sus terminales 1 de cada conmutador y mediante sus terminales 2 de cada conmutador. A continuación conectamos el terminal 0 del conmutador B con el foco. Y por último conectamos el neutro desde la llave termomagnética hasta el foco. Aquí vemos que la fase siempre va conectada en la parte de la punta del foco que coincida con el terminal del socket, y el neutro siempre va conectado en la parte de la rosca del foco que coincida con el terminal del socket. Una vez que hemos hecho la instalación, hacemos las pruebas respectivas. Primeramente subimos la llave termomagnética. Probamos el primer conmutador, el segundo conmutador. Ahora hacemos la conmutación: encendido, apagado, encendido, apagado, y vemos que funciona perfectamente. Vamos a hacer la misma instalación pero con un conmutador de 3 vías convencional. Aquí vemos que cuenta con 3 terminales: terminal 0, terminal 1 y terminal 2. En la posición 1, al presionar el conmutador, el terminal 0 entra en contacto con el terminal 1, quedando libre el terminal 2.
y en la posición 2, al presionar el conmutador, el terminal 0 entra en contacto con el terminal 2, quedando libre el terminal 1. Aquí vemos que el terminal 0 es el terminal común, porque está en contacto con el terminal 1 en la posición 1 y está en contacto con el terminal 2 en la posición 2. Una vez que hemos visto el funcionamiento de este tipo de conmutador de 3 vías convencional, hacemos sus conexiones respectivas. Primeramente alimentamos la llave termomagnética con la fase y con el neutro. Con la llave termomagnética en posición de apagado, conectamos la fase al terminal 0 del conmutador A. Seguidamente unimos los conmutadores A y B mediante sus terminales 1 de cada conmutador y mediante sus terminales 2 de cada conmutador. A continuación conectamos el terminal 0 del conmutador B con el foco. Y por último conectamos el cable de neutro desde la llave termomagnética hasta el foco. Aquí vemos que el cable de fase siempre va conectado en la parte de la punta del foco que coincida con el terminal del socket, y el cable neutro siempre va conectado en la parte de la rosca del foco que coincida con el socket. Una vez que hemos hecho la instalación, hacemos las pruebas respectivas. Primeramente subimos la llave termomagnética. Probamos el primer conmutador. El segundo conmutador. Ahora hacemos la conmutación. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Y vemos que funciona perfectamente. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad y no te olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal.